buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a este nuevo webinar en donde vamos a hacer una presentación muy puntual. Vamos a hablar precisamente de dos temas: la integración de TriCaster con Live Media Server, ¿sí? Este grabador reproductor que tenemos, que trabaja con NDI, y también la integración que tiene con NewBlue, el Title Live Broadcast. Diego les va a explicar en detalle cómo es la integración, cómo lo pueden hacer paso a paso, porque ese es un tema muy interesante que les permite a ustedes ofrecer a sus clientes una automatización en la parte gráfica y en la parte de playout a un nivel mucho más asequible. Como siempre, les recordamos que esta presentación está siendo grabada. Después, al final, Diego la va a compilar y después les va a hacer llegar el enlace para aquellos de ustedes que no hayan podido asistir, que la puedan ver fuera de línea y que también la puedan compartir con su gente. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas. La segunda es, recuerden, como siempre, vamos a reservar las preguntas y respuestas al final del webinar para poderlo hacer un poco más dinámico. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, Diego, yo creo que comenzamos. Sí. Este es un webinar muy puntual para que comiences tú a dar la presentación. Como mencionaba Ricardo, esta es una presentación un tanto particular porque lo que queremos hacer es empezar a llevarle información y a través de webinars mucho más seguido y hacerlos más cortos, más puntuales, ¿no? Con temas que les puedan provocar interés o necesidad, porque a veces tienen necesidades puntuales de un flujo de trabajo y demás. Y esto vino a cuento de que hay mucha gente preguntando por, al hacer integración en NDI, empiezan a surgir posibilidades de automatización. Y claro, obviamente no todos pueden acceder a una opción súper avanzada como un Bizarteam Mozart o distintos tipos de automatizaciones que son más complejas. Aquí lo que vamos a ver es puntualmente, en base a dos aplicaciones de terceros que se enlazan por NDI en el flujo con TriCaster, con los equipos de NewTek, tanto NewBlue FX, Titral Live 4 Broadcast y Live Media Server versión NDI, cómo podemos aprovechar distintas funciones de esas aplicaciones y a través de macros en el propio TriCaster lograr un flujo medianamente automatizado, ¿no? para nuestra producción. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y también les vamos a dejar material. O sea, cuando terminemos, además de la grabación de esta sesión, lo que vamos a tener es la posibilidad de compartirles algunos macros de ejemplos y además los documentos que les van a permitir trabajar con esos macros. O sea, la configuración de cada uno de las aplicaciones, tanto de NewBlue como de LiveExpert, para poder acceder a esa automatización. Entonces, creo que vale la pena que presten atención, que traten de tomar nota de lo que van a ver. Estoy en una configuración un tanto compleja porque lo que tengo aquí es, en este momento ustedes están viendo la captura. Esto es NewTek NDI Monitor. Y luego vamos a colocar aquí distintas aplicaciones. O sea, tanto la salida del propio TriCaster como por ahí una doble pantalla aquí se va a retroalimentar porque tenemos otra cosa, pero para que entiendan un poco la idea. Ustedes van a ir viendo en esta representación las distintas interfaces. Lo primero que voy a mostrarles, déjenme cambiar esto, vamos a pasar a la salida. Lo primero que voy a mostrarles, voy a dejar por aquí abajo el monitor, es la posibilidad de trabajar con Live Media Expert, el LMS NDI. Esta aplicación, como ustedes saben, ya hemos hecho un webinar, ¿no?, sobre esto y tiene que ver con
poder disparar listas de clips a través de manejo de agendas, a través de listas personalizadas con distinto tipo de material, distintos formatos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos hacer normalmente con clips desde el TriCaster, pero acá lo vamos a hacer desde la propia aplicación. Entonces, tengo cargado 3 o 4 clips a modo de ejemplo y es bien básico, o sea, el hecho de poder reproducir tanto una lista, toda la lista entera desde el comienzo hasta el final, como clip por separado. Pero aquí nos interesa otra cosa. Aquí nos interesa un punto en donde la iMedia permite acceder a comandos para interactuar con el TriCaster. ¿Y dónde encuentran eso? Bueno, en los settings, en la opción API, la iMedia propone un medio que es a través de llamados HTTP. Esos llamados HTTP se encuentran directamente, voy a tomar déjenme pasar de monitor para mostrarles aquí cómo pueden ver, la cantidad de comandos que permiten trabajar desde un browser, o sea, la opción está disponible justamente en la dirección de esta máquina, que es la 032, la 0132, y en este puerto. Lo que tuve que hacer es habilitar ese puerto en el firewall para permitirle que comunicarme con otras máquinas de la red, pero solo eso es lo que tengo que hacer. Entonces, si yo copio por ejemplo, si quiero tomar determinado playlist o quiero hacer playback de lo que tengo en la lista de reproducción, copio este comando, que fíjense que no es ningún misterio, es solamente siempre el mismo llamado con el comando puesto a la par. O sea que en el caso de play, lo único que tengo que hacer es abrir una pestaña de navegador, pegar ese comando, y para que ustedes vean cómo rápidamente puedo, vamos a salir de aquí, si yo disparo este comando desde este navegador, desde esta máquina, va a disparar automáticamente el playlist, ¿verdad? Eso es bien simple, lo estoy haciendo de un navegador de esta misma máquina. Ahora, piensen lo siguiente, podría estar habilitando este mismo comando a través de, si hago un forward en el router de este mismo puerto, puedo acceder desde otra locación a disparar esto. Pero lo que me interesaría, tal vez, y ese es un poco el propósito de este llamado, es ¿por qué no hacemos que una de las entradas del TriCaster, cuando se ponga al aire, nos dispare este playlist? Sería algo interesante porque tendríamos varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas que tendríamos sería que cualquier tipo de clip que puede reproducir la iMedia Server es cargado en otro computador, no necesita usar TriCaster. Ese ya es un punto a favor. Toda la transmisión es vía NDI, o sea que no uso recursos del TriCaster para hacer esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de la propia interfaz de TriCaster, que se las voy a mostrar con el NDI Monitor, vamos a abrirlo, y aquí me encuentro en la interfaz del TriCaster. ¿Me siguen, Ricardo? ¿Está muy confuso? No, sí, está claro. Lo que tienen que considerar es que obviamente Diego, como está trabajando con múltiples aplicaciones al mismo tiempo, tiene que andar saltando de una a otra y obviamente es un poco más complejo. Pero lo importante es, hablando un poquito sobre el tema de la integración, Diego, nada más para recapitular, obviamente se requiere tener para este flujo de trabajo, hablando de la integración con la iMedia Server, obviamente que el TriCaster esté en la misma red que la máquina que tiene la iMedia Server, ¿ok? Recuérdense que la aplicación que está usando Diego de la iMedia Server es la versión NDI, ¿ok? Que la versión estándar viene con 2 canales de playback. Entonces, ustedes pueden instalarlo en un computador y ese software les va a poder reproducir
múltiples playlists, y la ventaja, como bien dice Diego, es que les puede reproducir clips en prácticamente cualquier códec. Liberan al TriCaster de todo el trabajo de reproducción de clips, aún clips un poco más pesados que vienen en otros códecs, que es un dolor de cabeza típico. Y por otro lado, la salida de eso es NDI. Y déjame decirte, Ricardo, antes que sigas con eso, no solo, recuerda que los dos canales pueden ser los dos de playback, o uno de playback o uno de récord. El TriCaster también puede controlar el récord porque no se olviden que tenemos los comandos. Y existen comandos no solo para play, sino para captura, comenzar la captura, detener la captura. Eso es muy importante que lo entiendan. Por eso Ricardo les decía, pueden controlar el playback con todos los clics que tengan y todo, pero también pueden controlar la captura, y eso lo vamos a ir viendo ahora a medida que avancemos. Gracias Ricardo, y disculpa. Exacto, no, tranquilo. Bueno, ya sabemos que Diego siempre me interrumpe, así que se desquitan los webinars, que cuando yo lo interrumpo, ahora él me interrumpe. No, pero es importante, el TriCaster está en la misma red. ¿Hay un requerimiento mínimo de versión de TriCaster, Diego? No, para que esta integración, hablando específicamente en este momento de Live Media Server. No, con que soporte algún input con NDI ya pueden estar tomando la señal, y los macros, el TriCaster que soporte macros va a poder correr este tipo de llamados que vamos a ver ahora. O sea, no necesariamente tiene que ser un TriCaster con Advanced Edition, ¿o sí? Para que lo tengan claro todos. No tiene que ser un TriCaster con Pero tiene que ser una versión de software más o menos reciente que soporte entradas NDI, ¿correcto? Correcto. Así es, porque es la versión NDI y que estén en la misma red. Exactamente. Okay. De hecho, mientras tú estás hablando, lo que estoy haciendo es, para que puedan ver aquí, lo que estoy haciendo es indicándole a esa entrada que la Media va a ir a dispararse a esa entrada. Es simplemente eso. O sea que lo que necesito es una entrada con la Media corriendo, ¿no? Ese es el o sea, en un input tú defines la entrada de la Media Server, ¿no? Que está como en NDI y que estén en la misma red. Ahora, como un repaso de la Media Server, acuérdense, los que no tienen demo, que pueden comprar un demo, ¿sí? Porque este viene en dongle, no es una licencia solamente, ese es un dongle que se puede comprar de demo, tiene un precio de $195. Lo pueden tener los que no lo tengan, instalarlo en un computador PC, que a grosso modo, Diego, ¿cuáles son los requerimientos de PC para el Live Media Server? Bien, va a depender si van a ser para playback o para grabación, Ricardo, pero porque en grabación, dependiendo del códec, van a necesitar un computador un poco más pesado, ¿no? En cierto modo, porque no se olviden que en grabación tenemos un montón de códecs que podemos aprovechar, y eso sí va a demandar el CPU y demás, pero un computador regular desde un i5 de reciente generación, con 8 GB de RAM y buenos discos con velocidad, no deberían tener problemas para un par de canales de playback. Ya si van a grabar, dependiendo el códec, habría que ver si vale la pena por ahí un i7, o ver qué otro tipo de requerimiento deban tener, pero no necesita nada más que eso. Exacto, y podría ser en dado caso también o sea, podrían ser discos exclusivamente para video, o podrían estar usando un sistema de almacenamiento compartido, ¿no? Por ejemplo, una NAS, también, como lo de SNS, etcétera, ¿no? Claro. Pero no necesitan una tarjeta gráfica potente, nada, ¿no, Diego, para eso? No, de plano, una tarjeta normal hoy se arman máquinas con placas de 2 GB por las placas Nvidia o ATI de 2 GB, la verdad son muy baratas, Ricardo. No veo por qué no armar o sea, no es un requerimiento que impida armar una máquina de ese tipo. Tenemos las características que a medida que las vayan pidiendo y todo, se las podemos dar, pero en reglas generales ese es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Ok, entonces estamos hablando de un i5, i7, 8 gigas de RAM, una tarjeta gráfica más o menos decente y discos, o discos independientes para video, ¿no? Para que no tengan problemas de drops, o si tienen una configuración un poco más compleja, pueden tener un sistema de almacenamiento central. Recuérdense que esta versión de Live Media Server que usamos, sí, que ofrecemos nosotros es NDI, o sea, quiere decir que puede recibir fuentes NDI para la parte de grabación y en la parte de playout reproduce los clips y les da salida como una fuente NDI, que es lo que está mostrando Diego. Ahora sí, Diego. Correcto. Gracias, Ricardo. Entonces, esto, como les habíamos mencionado, o sea, una vez que ustedes hacen play en el TriCaster, en la fuente designada, tienen la fuente. Eso no es ningún misterio, es lo que normalmente estamos haciendo el día de hoy y no cambia demasiado en tener una persona en otro computador con el Live Media disparando playlist o clips en determinado orden. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante son poder crear macros con estos comandos para que el TriCaster, a la hora de disparar determinadas cosas, pueda usar esos comandos para arrancar en la Nvidia. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, de hecho tengo preparado algún ejemplo básico que me gustaría mostrarles. Los tengo aquí sin ¿cómo decirlo? Un orden específico, pero vamos a empezar por el más simple, que es el autoplay. O sea, el autoplay, ¿qué sería? Algo similar a lo que tenemos en la DDR, que le digo autoplay, cuando disparo la DDR, la tengo en previo, la paso a program, se dispara. Bueno, acá lo que quisiera que suceda es que la entrada 3, en este caso, que tengo en la Nvidia, cuando la dispare, se ponga en play automático y cuando vuelve al piso, o sea, cuando vuelve al estudio, se detenga o pase al siguiente clip o lo que quiera hacer. Para eso, el macro es muy simple. Muy simple. Vamos a editar este macro. Les repito, les vamos a dejar luego todos los macros para que los puedan usar y jugar. Fíjense, el shortcut es muy simple y es para todos los comandos que ustedes vieron aquí. Todos estos comandos se disparan con el mismo llamado en el TriCaster. Ustedes, el llamado HTTP request va a necesitar un valor. Ese valor es todos los comandos que la Nvidia soporta. Ya vamos a ir viendo algunos, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos de estos comandos. Pero fíjense qué fácil, o sea, es bien básico esto. ¿Y qué es lo interesante? TriCaster me permite ir a la entrada, ¿verdad? A la propia entrada, al input, donde tengo la Nvidia, y en la pestaña automatización, que ven aquí, me permite automatizar determinada esa entrada de acuerdo a su condición, si está en programa, si está en previo, si está en la fila del ME o en el DSK. Por lo pronto me interesa asignarle un valor a cuando esa instancia, esa entrada, se coloque en programa. Para ello voy a ir a la opción aquí, a la E. Está un poco demorado porque vamos en... Y luego vamos a ir a Session Macros, LMS Autoplay, o sea, el macro que les mostré recién, el que tenía simplemente una línea. Al colocar en el modo activo ese macro, lo que hago es lo siguiente. Vamos a cerrar y vamos a cerrar esto. Voy a poner la entrada 3, o sea, el LMS, en previo. Y tengo a Kiki en el estudio, ¿no? Lista para salir del aire y disparar un playlist. Vamos a colocar esto a la par para que puedan ver la operación en simultáneo. O sea, cuando
es bastante complejo lo que estoy haciendo acá. Tengan en cuenta que necesito mostrarles la interfaz de TriCaster, la aplicación, o sea, esto tiene su grado de complejidad y a veces se demora un poquito, pero creo que van siguiendo, Ricardo, el proceso o no quedó claro. Sí, básicamente, si quieren nada más recapitular, o sea, te van a la fuente de la iMedia Server en automatización, seleccionan, ¿correcto? Automatización, en Ujú. Program, selecciono como activo el macro que anteriormente había creado aquí. O sea, este macro bien simple, que luego lo van a tener, así se pueden valer de él para lo que quieran. Este Ujú. macro, entonces, lo único que tiene es una llamada, ¿verdad? Ujú. Entonces, doy OK, cierro, y ahora tengo en previo el iMedia Server, o sea, la entrada 3, y al aire a Kiki con en el estudio intentando mandar una lista de notas. Fíjense que cuando ahora presione auto, vamos a cambiar la transición, vamos a hacer una transición un poco más corta, vamos a seleccionar auto, disparamos el Line Media y automáticamente está en playback. Ustedes van a tener una demora, pero seguramente podrán ver cómo funciona. Sí, pero se está viendo en el webcam cómo se disparó, porque eso es más Es rápido. más rápido, exacto. O sea, Por ahí eso se está ve que automáticamente ya empezó a reproducir el playlist correcto. que tiene el Live Media Server. Y en la Correcto. segunda ventana, la de la interfaz, es la que tarda más. Pero es Sí. normal por el delay. Tengan en cuenta además que estamos grabando todo. Bueno, hay una GoToMeeting toma control de todo esto. Es bastante complejo lo que estamos haciendo, pero creemos que vale la pena porque es algo que ustedes. Esto es bien básico. O sea, esto es, vamos a salir, volvemos a Kiki. El video sigue corriendo porque solo tiene un autoplay. Pero vamos a hacer cosas un poco más interesantes que esto. Por ejemplo, si modifico el macro, aquí en los macros, o tengo, por ejemplo, este macro que lo que tiene es, cada vez que se corre este macro, se va a poner en pausa. Ok, pero ¿de qué me serviría? Bueno, ¿para qué quiero pausa si tengo pausado mi lista, verdad? Pero fíjense qué cosa interesante. En automatización, aquí en la entrada, en el input, cuando le puse que está en program y está activo, está en modo autoplay. Pero ¿qué sucede si le digo que en modo inactivo use el modo pausa? ¿Verdad? ¿Qué debería pasar? Ahora, cada vez que le... ¿Se alcanzó a ver eso, Ricardo? Porque tengo un poco de delay y no sé si se alcanzó a ver. Sí, 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 Lo se que hice alcanzó, se vio, pero sí había un delay. Ajá. Ajá. Elijo el modo en inactivo, elijo cualquier macro puedo elegir realmente. Puedo elegir este, stop y next, pero vamos a elegir pausa porque es una opción bien simple. Y ahora vamos de nuevo, tengo la lista, tengo el propio TriCaster con el Live Media Server en el input 3 y tengo aquí en el estudio. Cuando voy a disparar esto, le voy a decir que vamos a auto, lo disparo y el video del iMedia Server empieza a correr. ¿Qué pasa si lo quito del aire? ¿O qué debería pasar? Debería ponerse en pausa. Entonces, vamos a quitarlo del aire y Ahí se puso automáticamente en pausa. se quedó en pausa. Fíjense que qué simple, con dos comandos puedo manipular determinados videos en la lista de reproducción. ¿Qué sucede si en lugar de pausa elijo, por ejemplo, el otro macro que decía stop y next, creo que lo había armado, sí, este, stop y next. Si elijo este, en el macro lo que hice fue crearlo, vamos a editarlo y a mostrar, hay dos entradas.
en las dos entradas ustedes van a poder ver que dice en una stop y en otra get next element. Es el comando para decir dame el próximo clip. Entonces, esto es el mismo llamado, distinto comando, pero pueden... Es más, ustedes acá pueden agregar comandos del propio TriCaster. No lo hice tan complejo para que puedan ver puntualmente el control de la iMedia, pero en esta lista de macros ustedes pueden jugar con lo que se les ocurra, ¿verdad? Entonces, si tengo este macro stop next asignado al modo inactivo de ese programa, lo que va a suceder es, tengo la iMedia en previo. Al tener la iMedia en previo, voy a poder disparar la transición, comienza a correr el playlist, ¿verdad? Vuelvo al estudio, vamos a volver al estudio con auto, vuelve Kiki, y automáticamente se preparó el otro clip. Un poco el autoplay que ustedes tienen en las DDR de TriCaster. ¿Recuerdan de lo que normalmente hacen? Vamos otra vez, auto, va a disparar el clip siguiente. No estoy haciendo nada, simplemente presionando el botón de auto. Vamos nuevamente, auto, vuelve Kiki y se prepara el siguiente clip. Vamos a auto y disparamos el próximo vídeo. Con un poco de delay, disculpen, pero creo que se logra entender lo que estamos haciendo, ¿verdad, Ricardo? Es correcto, sí, sí, sí. Sí, está bastante claro. Aquí lo interesante, ustedes dirán, bueno, pero eso lo puedo hacer con las DDRs de TriCaster. Sí, en ese sentido, pero la gran ventaja es que acá lo que está haciendo Diego está controlando desde el TriCaster de forma remota el Live Media Server, ¿ok? Y está haciendo exactamente lo mismo, pero con fuentes NDI. O sea, fíjense el potencial de eso. Ok, y Diego solamente ha mostrado básicamente reproducir, pausa y next. Bueno, vamos a concentrarnos en el canal 2 entonces. El canal 2 me va a permitir acceder a él a través de el mismo comando. Simplemente le voy a indicar, en lugar de la iMedia 1, como tenía colocado en el otro llamado, aquí le voy a colocar la iMedia 2. ¿Y qué puedo hacer aquí? Bien, puedo, por ejemplo, iniciar la grabación, ¿no? Puedo decirle que detenga la grabación, pero si uso el valor, por ejemplo, que tengo aquí, puedo hacer que grabe por el término de 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, una vez que configuro la fuente en el propio LMS, puedo hacer que con este macro, si le doy play aquí, me dispare, fíjense cómo disparé la grabación, o sea, lo que hice fue dar play al macro, pero el macro lo puedo asignar a cualquier tecla, a cualquier función del TriCaster, para que ustedes puedan disparar la grabación en el códec que quieran, porque además tienen comandos, no se olviden, para configurar el tipo de grabación que quieran hacer, el códec que quieran usar, porque depende del perfil, y el perfil ustedes juegan con el perfil de la manera que quieran. Entonces, lo que está haciendo el TriCaster ahora es por 2 minutos, o sea, porque es lo que le puse como delay, grabar en el iMedia Canal 2, porque eso es lo que le indiqué aquí. Como pueden ver, la iMedia 2 captura y el stop a partir de los tantos frames. Fíjense que esto es bastante fácil de configurar y lo único que necesitan es crear su flujo de trabajo. O sea, que el cliente y ustedes vean qué es lo que tienen que hacer para luego sentarse y replicarlo aquí. Pero no es ninguna ciencia de especial, ¿no? Acá tienen los comandos, están en la misma aplicación y ustedes con estos comandos pueden ir directamente a los macros de TriCaster y hacer las llamadas. Creo que esa parte de la iMedia quedó bastante clara, Ricardo, ¿no?
Sí, aquí están controlando con macros, ahora están controlando la grabación, ¿no? Y recapitulando un poco el tema del Live Media Server, ¿no? Cuando habilitas grabación, puede tomarte una fuente NDI, la que sea que esté en la red, y te permite grabar en donde ustedes le indiquen, ya sea en el disco local o en un disco en la red, en el códec que ustedes indiquen, que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque hay usuarios que de repente tienen un códec definido estándar para toda su operación y que normalmente a veces no va a ser el códec nativo de NewTek. Entonces, a lo mejor el cliente dice, yo quiero grabar en DVC Pro HD, por ejemplo. Ricardo, O puedo... no ¿Sí? no te estoy molestando a propósito, disculpa, pero Yo sé que sí, pero bueno. viene el caso para lo que estás mencionando. Fíjense lo siguiente, tengo Live Media aquí en el canal de captura y lo tengo el perfil, como dice Ricardo, cualquier códec que quiera elegir, cualquier perfil creado. Pero se me ocurrió desde el TriCaster crear un macro que llame a este perfil, al IMX30. Entonces, si disparo este macro, fíjense, le voy a dar play acá al macro, desde el propio TriCaster, automáticamente el Live Media cambió al perfil y comenzó la grabación. Por 2 minutos va a grabar ese perfil, ese canal en esa entrada. Ese es el punto, Ricardo. Como tú decías, aprovechar no solo la capacidad de automatización, sino todos los perfiles de grabación que tú tienes en el propio TriCaster. Perdón, en el Live Media Server, ¿no? Exacto. Y eso es un punto crítico porque varios de ustedes me han estado preguntando en el pasado, ¿no? La posibilidad de grabar directamente en un códec puntual, ¿no? Ha pasado caso como clientes en Argentina, ¿no? Que de repente dicen, no, es que nosotros, nuestro tren de trabajo es DNX HD de Avid. ¿Ok? Entonces, ellos por regla general, todo el contenido que se graba, sí que se graba en disco, tiene que estar en ese formato. Entonces, aunque NewTek graba en un formato, el formato de NewTek nativo es muy fácil de editar, o sea, de hecho cualquier editor lo puede abrir, el .mov, ¿no? Que graba NewTek, pero hay usuarios que dicen, no, no me interesa, yo quiero grabar directo. Entonces, con esta posibilidad, directamente, ustedes en la producción del TriCaster pueden mandar macros al Live Media Server y tomar la fuente y estar grabando, que puede hacer, por ejemplo, el programado del TriCaster. Claro, ¿Correcto, Diego? claro, Puede ser claro, programado, lo claro. toman directamente del mismo TriCaster, lo mandan y lo ponen a grabar en una máquina externa, ¿sí? Que está usando Live Media Server, grabar directamente, por ejemplo, en DNX HD, ¿sí? Y puede grabar ya sea, como les decía, en el disco local o de donde está el Live Media Server o en un disco de una NAS, por ejemplo. Claro. Entonces, fíjense cómo empiezan a expandir el potencial en cuanto a la producción, ¿no? La capacidad que tiene de producción y usando aplicaciones que realmente son muy asequibles, ¿no? Como el Live Media Server. Sí, sí, de verdad es muy interesante lo que se puede hacer trabajando nada más que un poquito con esto. Bueno, les habíamos mencionado en la invitación que ustedes pueden, vamos a cerrar todo lo relacionado con la Media, y les habíamos mencionado que ustedes pueden trabajar también con macros con NewBlue, con el Titre Live Broadcast 4. Bien, vamos a intentar mostrar con NewBlue porque tenemos muchas cosas para mostrarles, algunas esperemos que se comporte del todo bien con todo lo que tenemos abierto, pero bueno, vamos a intentarlo. He preparado algunas páginas, de hecho hay algunas que las voy a correr ahora, porque tengo, por ejemplo, tomado de fuentes RSS algunas noticias. No vale la pena repetir un poco, no vale la pena sobre las características de NewBlue, porque ya hemos hecho algún webinar, pero sí es importante que sepan, por ejemplo, que soporta los feeds de RSS y eso es lo que estamos usando acá, o sea que esta información viene en vivo, o sea, estos videos estos clips de título que tienen aquí se están actualizando a través de la internet con noticias, por ejemplo, de deportes y noticias
de cualquier tipo que he cargado aquí, noticias de último momento, yo creo. Entonces, esto está súper interesante. Que una persona tome para disparar este título desde acá, como se hace normalmente, va a salir en el propio TriCaster, está muy bien. Pero nos gustaría poder, por ejemplo, tengo material preparado para información del clima. Si quiero enlazar esto con un archivo que me brinde información del clima, también lo puedo disparar desde acá. Esto está muy bonito, todo, pero ¿qué pasa? Quiero que el operador del TriCaster automáticamente me dispare esto. Y eso es algo que siempre nos preguntaban. O sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como la iMedia tiene un hub, un contacto con los macros de TriCaster, también lo tiene NewBlue con Titler Live Broadcast 4. También está en la versión 3, los mismos macros sirven para la versión 3. Entonces, ¿de qué depende? Es un poco más complejo el macro. Vamos a abrir la interfaz aquí de macros. Es un poco más compleja. Tengo el primero que en realidad es un anuncio de algo, de cualquier cosa que quisiera enviar al aire. Pero aquí tengo la de las noticias, por ejemplo el de noticias. Vamos a editarlo. Si ustedes ven, ya tengo más valores, no son solo el valor que teníamos del llamado, el HTTP request, sino ahora tengo la entrada, o sea, tengo a NewBlue corriendo, vamos a salir de acá, lo tengo corriendo en el input 8. Lo tengo corriendo en el input 8, o sea que cuando dispare un título, ustedes van a ver que en el input 8, y ese input 8 lo tengo montado en el DSK, ¿verdad? Entonces, eso está para cualquier play que haga desde el NewBlue, va a salir al aire en el TriCaster. El shortcut antes era para el iMedia, era el HTTP request. Aquí vamos a indicarle que en el input 8 tenemos el NewBlue FX. Entonces, el llamado va a ser net 1, net 8, net 12, net 16. Depende del equipo que ustedes estén manejando y depende la entrada que estén usando. Del 1 al 16, al 44, si tienen un IP serie. Ese valor lo indica el net y el valor donde tengan el NewBlue corriendo en esa entrada. Luego, el valor como tal siempre es NewBlue. Y aquí van los cambios. ¿De qué dependen estos cambios? Bien, hay un documento, un PDF, que luego se los vamos a hacer llegar junto con los macros, que les va a permitir ver los distintos valores. Se nos va el tiempo si nos ponemos a ver uno por uno, pero créanme que les haremos llegar el PDF con todos estos valores. ¿Para qué? Para que ustedes puedan emplear tanto el key como el value que corresponden para llamar determinadas funciones. Lo único que cambia es el key y el value, lo otro no cambia nunca. ¿Qué hicimos en este caso? Ok, queremos enviar al aire las noticias, el feed RSS de noticias. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos, vamos a hacer un in-out automático y vamos a llamar del propio, déjenme mostrarles aquí, vamos a cambiar el tamaño para mostrarles aquí. Aquí tengo RSS noticias, o sea, el nombre del título se corresponde con el valor que tenemos acá. El valor indica siempre NB-TL, indica que es NewBlue- el título y el nombre del título. Ustedes pueden colocar cualquier nombre que tengan reflejado aquí, ¿verdad? Cualquier nombre que tengan reflejado aquí lo pueden colocar para llamarlo desde acá. Ahora bien, vamos a hacerlo rápido, le doy play al macro y automáticamente me llama el título. Está bien eso, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene que el director tenga que enviar este título con un play, ¿verdad? Le da play de nuevo y se va.
Lo que quiero hacer ahora es enlazar este título de RSS Noticias. ¿Para qué? Para que cuando el director llame, por ejemplo, una DDR con un fondo, un bumper una cama de noticias, automáticamente me dispare el título en NewBlue. Y es muy fácil de hacer porque TriCaster tiene automatización por todos lados. Vamos con el botón derecho a elegir en la DDR otra vez. Te faltó switcharte Otra vez. Vamos de nuevo. Vamos a estar mandarte a Adrián. Creo que anda Adrián por ahí, viene, Adrián. yo creo que viene con gusto. Yo creo que viene con gusto. Entonces, fíjense que tengo en la DDR2 distintos bumpers aquí de noticias, ¿no? Por ejemplo, con el botón derecho descubro automatización. Y automatización me va a permitir al comienzo disparar un macro de sesión. ¿Y por qué no disparar el título de noticias? Y que cuando termine, de nuevo, o dispare el título de noticias, o dispare otro para irse, porque por ahí viene el pie para Kiki. No lo tengo preparado, pero podría ser, ¿no? Que cuando termina, automáticamente ponga el pie de Kiki. Entonces, ahora pongo en previo el DDR2 y sin tocar nada, o sea, simplemente dándole auto, va a comenzar debería comenzar, por algún motivo se frenó. Perdón, no lo tengo en autoplay. No tengo en autoplay, perdón, error de operador. Ahora sí. Perdón, gente. Salario, vamos de nuevo, vamos a auto. Disparamos, ahí está. Se corre la cama y se corre el propio título. Probablemente lo puedan ver en la parte de web, en la cámara web, lo van a ver con un poco más de detalle. Vuelve al piso y el título se va, ¿no? Como les decía, podría haber elegido que ingrese otro título con el pie de Kiki. De esa manera tengo mi propio show armado sin necesidad de que alguien me opere el CG, ¿verdad? En ese tipo de aplicación. Lo mismo por ejemplo, con la opción que teníamos del clima. Vamos a hacerlo un poco más complejo esto. Lo que muchos han preguntado también para el NewBlue es la posibilidad de elegir. Debo tener por acá un archivo ya creado, pero la posibilidad de elegir a partir de una ubicación, ¿no? La información del clima. Esto lo tomo a partir de una aplicación que se llama Weather Watcher, que permite elegir distintas ciudades, ¿no? Distintas ciudades, y en base a la ciudad indicar la temperatura, lo que quiera elegir. Puedo elegir tan compleja como quisiera la información del clima y se va a actualizar automáticamente. Me dice que esa no está disponible, pero va a poner otra. Y a medida que vaya haciendo el refresh, cada vez que hace el refresh, me va a crear en el archivo de texto que tengo creado acá, ¿no? Me va a crear con esta información lo que va a reemplazar ahí. Está bien simple, pero es bien poderoso porque pueden tener distintas estaciones, distintos archivos de texto y demás. Fíjense que aquí lo que tengo son dos títulos que se llaman clima y NewBlue me llama a los dos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la ventana del propio TriCaster, la ponemos a pantalla completa y vamos a poner en take al NewBlue. El input 8 lo ponemos al aire porque lo va a disparar el propio, vamos a poner al aire, y lo va a disparar el propio DDR que tenemos aquí en previo. Entonces cuando demos auto va a disparar el clip, vamos a hacerlo ahora, auto, va a disparar el clip y va a disparar los títulos, ambos que se llaman clima, y cuando se vaya los debería quitar.
o sea, cuando termine de reproducir la cama. En este caso es un poco larga la cama, probablemente nos convenga sacarla antes de tiempo. Y así, con todo el material que tengamos en NewBlue, piensen ustedes en lo importante, por ejemplo, de poder tener asignado a teclas en el TriCaster. Acuérdense de lo siguiente: NewBlue les permitía tomar diseños, ¿no? Vamos a quitar esto del aire. Traten de seguir la salida del TriCaster en la propia cámara web. ¿Se acuerdan de que NewBlue permitía colocar material al aire, pero también aprovecharse de entradas NDI, como en este caso quiero hacer un anuncio de un programa que va a venir y tengo una cámara apuntando en el estudio a una persona que está esperando para una entrevista? Entonces quiero mandar eso directamente, entonces puedo crear un macro, por ejemplo, que contenga los anuncios, y en un pad o en una tableta o en donde quiera, en los pads de MIDI que tenemos, que usamos normalmente, asignamos una tecla para el macro anuncio, y cuando le doy play a ese anuncio, fíjense que tengo el nombre nada más del título aquí. Cuando le doy play, vamos a mostrar aquí la interfaz, tengo el NewBlue anuncio. Lo único que va a hacer es llamar al título anuncio, pero si lo asigno a una tecla, lo hace bien poderoso, y puedo, por ejemplo, dar play y llamar el anuncio del propio... no lo tengo en take, perdón, tengo que tener en take eso para dispararlo. Vamos de nuevo. Play, viene el anuncio en vivo, ya viene, y como el título tiene un tiempo predeterminado al aire, fíjense que tiene 6 segundos al aire, el director lo único que hace es apretar una tecla y no tiene que estar pendiente de otra cosa. Es simplemente presionar la tecla, no sé, F4 para disparar los anuncios. Ahí viene el anuncio, corre por X cantidad de segundos y se va automáticamente del aire. Eso sirve para que ustedes puedan controlar desde el propio TriCaster la operación del CG. Lo mismo pasa, por ejemplo, para llamar redes sociales. Ustedes pueden preparar títulos con todo el material que tiene NewBlue, o por ejemplo, llamados un poco más complejos. Por ejemplo, quiero empezar a reproducir el primer título de la lista. El primer título de la lista de NewBlue es el de las noticias. Bueno, si lo voy a reproducir, le doy play a esto, va a llamar al primer título de la lista, independientemente de cuál sea. Y a continuación puedo poner comandos de TriCaster, más comandos de NewBlue, puedo poner aquí otro... que determinado tiempo corra este título y luego venga este otro. ¿Entienden lo poderoso que se hace? O sea, esto es realmente tan poderoso como ustedes quieran. Pueden manejar este tipo de material, pero de una manera muy poderosa si se ponen y crean macros de este calibre, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que ya quedó más o menos claro el concepto. Es importante que se metan en sus equipos, practiquen con los macros, que tengan el NewBlue en una máquina en la red, conecten y hagan pruebas con los mismos macros y empiecen a jugar con la información, ¿no? De esta manera a ustedes les va a quedar mucho más claro el concepto, ¿no? Porque a veces aquí por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la complejidad de lo que está haciendo Diego, a veces no Sí. se ve tan obvio, ¿no? Porque Diego que tiene que estarse switchando entre una aplicación y otra y luego mostrar la cámara web y va y viene, entonces a veces a lo mejor no queda tan claro, pero lo importante es que lo vean y después practiquen en sus equipos. Es bien importante. Recuérdense que el NewBlue, la versión de demo es gratuita. Inclusive los que no tengan la versión 4, avísenme porque se las puedo hacer llegar
para que tengan la licencia actualizada de la versión 4. Entonces, ese lo pueden instalar y obviamente junto con el TriCaster empezar a hacer pruebas con los macros, dejarlos, y es importante que hagan demos completas integrando los macros, porque imagínense la belleza de esto. Pueden tener inclusive en las demos un TriCaster junto con NewBlue y Live Media Server y mostrar la automatización a un cliente usando productos de costo muy asequible, ¿sí? Muy asequible, y que el cliente puede personalizarlos y hacerlos a como él quiera. ¿Me explico? O sea, tiene la flexibilidad total en cuanto a la cantidad de cosas que pueden hacer, porque realmente el límite es la imaginación, si se dan cuenta, porque los macros ustedes los pueden hacerlos tan sencillos o tan complejos como ustedes quieran. Pero el concepto de esto es que ustedes están viendo aquí la integración vía red y cómo desde el TriCaster puedo controlar la operación del Live Media Server y también la operación del NewBlue, sí, directamente por red, y obviamente como las salidas de ambos son NDI, pues obviamente me facilita mucho el flujo. ¿Ok? Además, Ricardo, lo que no tienen que dejar pasar es el hecho de lo poderoso que es NewBlue. O sea, estamos hablando de automatizar, pero con una disponibilidad de material, de data que ustedes pueden manejar. Fíjense todo lo que respecta a redes sociales, para elecciones, para distintos tipos de situaciones. Yo creo que como les decíamos, vamos a trabajar sobre nuevos webinars por ahí en temas puntuales. Este es un tanto complejo para mostrarlo de esta manera, pero todo lo que tiene que ver con operación de NewBlue, con archivos Excel o con redes sociales, por ahí amerita distintos webinars que vamos a ir haciéndolo, y Ricardo se va a comunicar también con ustedes para pedirles un feedback respecto a qué temas les gustaría por ahí tocar, porque nos interesa que puntos que ustedes crean importantes podamos aplicarlos en distintos webinars y ir creando ese ida y vuelta de información, ¿no?, con ustedes. Exacto, sí, eso, bueno, aprovechamos ya de una vez para hacerlo público. Los invitamos a que nos manden por email a mí, sobre todo a mí, sugerencias de temas. ¿Qué tema les gustaría ver en webinars? O sea, que estamos tratando de hacer un poco webinars un poco más técnicos, donde se vea el producto en operación, ¿ok? Entonces, tome nota de eso para que nos lo hagan saber, y con gusto vamos a crear una lista y de acuerdo a la importancia, pues vamos a darle prioridad y empezarlo a hacer. También, junto con la gente de NewTek, vamos también a tratar de hacer otra serie de webinars adicionales para que ustedes se vayan empapando más y más y más de la funcionalidad, ¿no? Porque hay cosas que de repente no se muestran, o que ustedes no lo muestran porque a lo mejor no lo conocen o no saben cómo es la integración, o que ven que a lo mejor es un poco compleja. Pero ya una vez que lo ven operando, se dan cuenta que es muy fácil de hacer, ¿ok? Yo creo que con esto llegamos al final, Diego. Ya estamos un poco sobre el tiempo. Sí. Obviamente son muchas cosas las que se pueden ver, pero el concepto de este webinar era que ustedes vieran cómo podemos desde TriCaster controlar a través de macros Live Media Server, la versión NDI, tanto para reproducir como para grabar, ¿ok? Y cómo podemos también controlar a través de macros la operación del NewBlue, ¿ok? Para lanzar gráficos sencillos o complejos al aire. Los macros pueden ser muy simples o muy complejos, como lo pudieron apreciar con Diego. Diego ya les va a hacer llegar después toda la información que comentó durante el webinar, y es para que después cualquier duda la puedan consultar. Bien, con esto llegamos al final. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas preguntas, Diego, si te parece. Sí, hagamos. Pregunta Carlos que si Live Media Server funciona solo en PC. Es correcto, es solo para PC. El NewBlue, el Title Live Broadcast, sí puede funcionar en Mac o PC. Correcto. ¿Ok? Recuérdense una cosa importantísima, y eso ya lo hemos mencionado en otros webinars. Cuando ustedes reciben la licencia de de NewBlue, en realidad reciben una licencia que puede trabajar en dos equipos, que puede ser en dos PCs separadas o en una PC y una Mac.
¿ok? De esa manera, y eso aplica también para el cliente, porque es importante que lo sepan, para que el cliente pueda tener una licencia offline, para que creen toda la gráfica, y otra la licencia que sería online, que es la que trabaja en el equipo que sale al aire. Luego, otra pregunta Carlos también, ¿cuántos son los formatos de la MediaCer para grabar y reproducir? Corrígeme si me equivoco, Diego, ¿son 14 códecs? En realidad sí, pero han ido agregando perfiles, Ricardo. Y en la versión de agosto de este año ya hay más perfiles. No los he contado, pero si quieren después, Carlos, te mandamos una lista de los que tiene actualmente. Te puedo hacer una captura de pantalla de los que tiene actualmente y se los mandamos. Pero tiene los más importantes, ¿no? Los más populares, los más complejos, ¿no? Por ejemplo, Sí, H264, DVC Pro HD, XDCAM, soporta DNX HD, soporta los formatos de Apple, en fin, o sea, tiene... La última vez que yo conté, si mal no creo que eran 14, pero obviamente, como dice Diego, puede ser que se estén agregando. Entonces, no te quiero contradecir, Ricardo, en ese caso, pero... Igual lo vas a hacer, Diego, igual lo vas a hacer, así que no hay problema. Pero bueno, lo importante es que tiene una lista de códecs que soporta, pero recuérdense esa parte. En la parte de grabación es interesante que ustedes puedan tomar una fuente NDI usando la MediaCer, la versión, vamos, en el módulo de grabación, y puedan grabarlo en el códec que ustedes quieran. Y en la parte de reproducción, en el clip player, que ustedes puedan reproducir clips, cualquier clip en virtualmente cualquier códec, ¿no? De los que soporta, y la salida obviamente se convierte en una fuente NDI. ¿Ok? Claro. La otra pregunta, Martín pregunta que ¿cómo se llama el módulo de clima, Diego? Es más que módulo del clima, es una aplicación. Es paga la aplicación, se llama Weather Watcher Live. Y lo interesante, más que nada, es que permite este tipo de funcionalidad, o sea, permite grabar toda esta información en archivos de texto. Toda esta información del clima, ustedes la pueden aprovechar. NewBlue está trabajando para hacer una entrada aplicada a esta aplicación del clima. Creo que el costo son algo de $15 anuales o algo así. Vale la pena. O sea, si es una televisora que depende del clima, ¿por qué motivo? Porque pueden tomar estaciones de todo el mundo con mucha información, toma la información al instante, se refresca automáticamente, y NewBlue va a tener un hub directo con esta aplicación en poquitos días. Ya están trabajando en eso. Perfecto, no, pues esto está buenísimo. Realmente el costo es nada. Para una televisora es nada. La integración directa, y aparte los gráficos, se fijaron, son animados y todo está bastante bien. Sí. Okay. Otra pregunta de Heriberto, si se pueden importar gráficas hechas en Kairon. Es una pregunta un poco compleja, no es tan simple la respuesta. Inicialmente podríamos decir no, pero realmente va a depender qué formato lo graben en Kairon y qué gráfico. Claro, porque llegado el caso podrían grabar en un formato que lo puede importar NewBlue. No te olvides, Roque, que NewBlue como tal permite importar una cantidad de formatos. Pero fíjate el tipo de... Cuando voy a importar video, por ejemplo, o vector, o el mismo archivos de Photoshop, puedo elegir distinto tipo de formatos para importar, hasta GIF animado. Entonces, si Kairon me exporta diseños de ese tipo, bueno, puedo aprovecharlos y usarlos para mi diseño, ¿no? Como tal. Entonces, no me limitaría a decir, no soporta la importación de Kairon. Probablemente no puedas importar el formato de archivos de Kairon, pero sí el diseño que tienes en Kairon lo puedas traer de alguna manera hacia aquí. De hecho, soporta composiciones de After Effects, que es algo que también podemos ver en un futuro, llegado el caso. Hay tantas cosas que valen la pena que por ahí se pudieran ver, Ricardo. Es muy avanzado el CG, sí.
Exactamente, no, es importante que sepan hasta dónde podemos llegar con este generador de caracteres, ¿no? Eh, Creo que no hay más preguntas, no sé si alguien más tenga alguna pregunta por ahí, que algo que no haya quedado claro. Igual recuerden que Diego les va a hacer llegar después la información de lo que se conversó y el enlace para la grabación para aquellos que no pudieron estar. Sí, Eh, el PDF con los macros y la información de la iMedia Server también. Todo eso se lo vamos a hacer llegar porque creemos que es importante que puedan partir de algo, ¿no? Para trabajar con los macros y demás, puedan probarlos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, con esto llegamos al final de este webinar. Les agradecemos a todos su presencia. Les recordamos a que los invitamos de nuevo a que nos den su feedback, nos digan qué temas les gustaría que se vieran o de qué cosas les gustaría que se hablara en futuros webinars, ¿ok? Para nosotros poderlos incluir y ya les haremos llegar la invitación para el próximo, ¿ok? Diego, gracias como siempre por el trabajo excelente dando la demostración y bueno, estaremos comunicándonos con ustedes en el próximo webinar. Gracias, Ricardo, gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego.